Bien, para esta sesión, buenos días, lo que vamos a desarrollar consiste en lo siguiente. La empresa Cyberpharma nos pide darle cierta seguridad a su aplicación, esta que ya hemos ido desarrollando semana a semana. Para eso, lo que nos propone es que la aplicación se cierre después de 10 segundos de inactividad. ¿Qué significa eso? Que si nosotros ejecutamos nuestro proyecto, este logueo empieza a hacer un conteo de 10, 9 hasta llegar a 0. Si llega a 0, el sistema se deberá de cerrar. En caso de que ingrese el número, datos correctos, que por el momento no lo estamos haciendo, en caso que presione aceptar, se abrirá pues la ventana principal. La pregunta sería, ¿qué otras aplicaciones han visto que hacen algo similar? Bien, como nosotros queremos que al iniciar la aplicación empiece a hacerse ese conteo de 10, 9 en decremento, entonces recordemos algo muy importante. Para poder hacer que esta aplicación se ejecute junto con la carga de la aplicación de nuestro sistema o nuestra ventana, lo que nosotros vamos a hacer es directamente acá, es decir, en el constructor de nuestra aplicación, que es donde se empieza a construir la ventana, se empiezan a construir o definir los elementos que forman la GUI. Al finalizar todo eso, nosotros acá vamos a hacer este proceso de conteo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese proceso tú lo podrías codificar directamente acá. Si quiero que algo vaya de 10 hasta 0, es decir, mostrar un conteo de 10 a 0, tú lo puedes hacer acá directamente. Pero recuerda que hay un inconveniente. ¿Cuál es? Que si yo me equivoco en algo, imagínate que me equivoqué en una variable, no la completé, corro el riesgo de que al ejecutar esta aplicación, muchos de los componentes o no aparezcan, como en este caso nos está generando una excepción, o pues la GUI salga incompleta. Por lo tanto, como yo acá quiero que también se muestre ese conteo, lo que vamos a hacer no es codificarlo directamente, sino más bien llamarlo mediante un método. Entonces, muy importante, se carga la ventana y se muestra ese conteo. Pero eso lo vamos a hacer, vamos a poner acá, mostrar el conteo, pero mediante un método. Entonces, le podemos poner que inicia conteo o inicia ese manejo del tiempo, ¿verdad? Vamos a ponerle tiempo para seguir como la anterior que tenemos. Entonces, ya dentro de este método, que vamos a definir como obviamente tipo void, es que nosotros vamos a poner ¿qué cosa? Acá es donde vamos a mostrar ese conteo de 10 a 0. Y creo que una de las formas más rápidas de hacer eso, coincidiremos en que es con un for. Un for que decrementa. Este for, para que decremente, vendría a ser con una variable de control i que iniciaría en 10. ¿Qué más ponemos? Correcto. Para que la variable i vaya desde 10 hasta 0, la condición sería que este proceso se repita mientras que el contador sea mayor o igual a 0. Y para que vaya disminuyendo nuestra variable i menos menos. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Utilizar este contador para mostrarlo en esta etiqueta, la cual se llama LBL tiempo. ¿Qué significa entonces? Que vamos a hacer esto. Vamos a utilizar nuestra variable LBL tiempo. Y acá un pequeño detalle. Tú lo puedes escribir directamente, pero la recomendación es utilizar nuestro atajo, que es control espacio. ¿Qué sucede en este momento? Recordemos algo muy importante. Excelente. Cuando ponemos control espacio y no aparezca, hay que revisar dos cosas. Uno, si la etiqueta que estamos utilizando tiene el nombre que nosotros queremos. En este caso sí cumple con eso. Lo otro, como bien dijo su compañero,
es que esa etiqueta no la encuentra porque no es global. Así que hay que ponerlo global dándole clic en esta herramienta de acá de las propiedades. Le damos clic seleccionado en la etiqueta y ahora sí vamos a poder poner control espacio. Correcto, entonces punto setText porque quiero poner la variable contadora más S de segundos. Ya está. Bien, una vez terminado, pues ejecutamos. Pero vamos a observar que nuestra ventana ahora nos muestra que ha cambiado directamente a 0. Podemos asumir de repente que no se cambió. Pero vamos a comprobar si es que hubo o no tal proceso de decremento. Para eso, excelente. Vamos a usar una comprobación mediante un SISO, que no es otra cosa que el System o salida por consola, y le vamos a mostrar exactamente lo mismo. Entonces, recomendación, cuando hagamos algo y no estamos seguros de si lo hizo o no lo hizo, vamos a utilizar esta salida por consola como una forma de ver qué cosa es lo que está desarrollando la aplicación. Si lo ejecutamos, yo lo que quiero que veamos es esto. Si bien es cierto, imprime por pantalla, salto por línea, vamos a quitarlo para mostrar el conteo de forma secuencial o seguida. Y ahí está, mira. Sí imprime 10, 9, 8, 7, 6 y llega hasta 0. Pero en nuestra ventana solamente se está mostrando ¿qué cosa? 0. Pregunta, ¿qué crees que deberíamos hacer ahora o qué le faltaría agregar como para que se muestre paso por paso? 10, después 9 y sucesivamente. Perfecto. Lo que deberíamos hacer, como dijo su compañero, es darle una pequeña pausa. Entonces, casualmente, ese es el tema del día de hoy. Hacer que este flujo de proceso tenga una pequeña pausa. Se ejecuta, pero a cada ejecución le vamos a dar una pequeña detención. Eso casualmente lo vamos a manejar ahora con esta clase llamada Thread. ¿Y qué es un thread? Bueno, acá dentro de nuestro material tenemos la explicación que en un momento lo vamos a tocar. Ya está. Pero yo lo que quiero que veas es esto. Un thread, o también conocido como hilo, pues es una clase especial que nos permite manejar lo que sería la parte de multitarea. Este hilo, que es el que vamos a conocer en un momento, pasa por diferentes estados. Dentro de los estados, el estado, digamos, con que se inicia es obviamente el método start. Cada vez que un proceso se ejecuta, pasa por un inicio o start. Cuando el proceso acaba, puede ser el estado stop con el método stop. Si entre que inicia y acaba, puede pasar por diferentes métodos. Por ejemplo, en sleep, cuando queremos darle cierto paso o de tiempo, tenemos métodos tipo wait, tenemos suspend, entre otras cosas. Casualmente, si nosotros queremos que a nuestro proyecto se le dé cierta pausa, lo que vamos a hacer es, una vez que muestra el conteo, le vamos a dar cierta pausa. Le damos una pausa al proceso utilizando nuestra clase thread. Punto. Y acá le vamos a dar el método que vimos que se llama sleep. Lo que nos pide el sistema es cuántas milésimas de tiempo le vas a dar para esta pausa. Y acá aplicamos su conocimiento de desarrollo de entorno web. Cuando ustedes hacían un carrusel y querían que la imagen cambiara cada segundo, ¿cuánto le tenían que poner? Correcto, le teníamos que poner 1000, ¿no? Como dice, una milésima es un segundo. Una vez que escribimos nuestro método sleep, nos avisa que este método debería estar, ¿qué cosa? Dice que este método, acá siempre leamos lo que nos pide. Este método podría generar una excepción que dice de tipo interrupted exception. Es decir, ¿por qué? Porque como un flujo pasa por diferentes estados, iniciado, detenido, suspendido, sleep, ¿no? Para pausa,
puede hacer que otro proceso ocupe su lugar. Entonces, o que de repente haya procesos que le quiten memoria y otras cosas, que vamos a ver. Por lo tanto, todo esto debería estar rodeado con un try catch. Y si no te acuerdas o no notaste que acá no dice el tipo de sección, que es la sección de interrupción, simplemente lo rodeamos con un ¿qué cosa? Exception, que es la excepción general. A ver, vamos a rodear esto con una excepción. Bien, entonces, a nuestra sentencia de pausa la hemos rodeado con un try catch para que de haber algún problema, pues se capture esta excepción. Ya vimos que si no nos acordamos qué es lo que podría pasar o no determinamos el tipo exacto de excepción, pues podemos rodearlo con un exception. Y si no, pues usamos nuestro interrupted exception, ¿no? Que lo que sucede, que dice acá, vamos a nuestro cuadro y dice, esto se lanza cuando un hilo está en espera, está durmiendo, como dice, o cuando sucede algo que esté ocupando y que podría interrumpir el flujo normal. Ese es el tipo de excepción que deberíamos de haber nosotros especificado. Pero si no, como ya vimos, la excepción general se trabajaría de manera normal, ¿no? No habría ningún problema. Entonces, a ver, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Observemos que sí se está mostrando. Pasa un segundo. Excelente. Pero observemos que esto solamente ocurre en la consola. Y recién cuando termina, aparece. ¿Qué crees que ha sucedido? Bien, como observamos, lo que ha sucedido es, ahora le hemos cambiado el código ocultando la salida en consola, pero pasa algo muy curioso, que después de los 10 segundos, ¿no? Por eso es muy importante dejarle la consola para ver qué está pasando. Después de los 10 segundos, ¿no? Que parecen interminables en este caso, debería de aparecer nuestra ventana. ¿Qué es lo que ha sucedido en este momento? Lo que ha pasado, y lo vuelvo a dejar en la consola, lo que ha pasado es lo siguiente. Cada vez que nosotros iniciamos un proceso en una computadora, lo que sucede es que los procesos son secuenciales, a pesar de que lo vemos de una manera un poco diferente. ¿Qué significa eso? Que inicia un proceso y terminado recién este proceso, iniciará ¿qué cosa? El siguiente. Terminado esto, iniciará el siguiente y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa en nuestra aplicación? Imagínate que el primer proceso es la carga del constructor. Y nuestro constructor para nosotros es la clase logueo. ¿Estamos? ¿Qué sucede acá en nuestro ejemplo? Cuando se inicia el constructor, que es el logueo, inmediatamente no termina, sino que antes de terminar se llama a un segundo proceso, es decir, llamamos al proceso 2, que en este caso el proceso 2 es el método inicia tiempo. ¿Qué significa eso? Que inicia tiempo, como ya sabemos, dentro de inicia tiempo está nuestra sentencia for. Y este for va a ir, como vimos, desde 10 hasta a 0. Entonces, una vez que recién termine del proceso de inicia tiempo, una vez que termine el proceso de 10 a 0, regresa a proceso 1, termina proceso 1 y recién ahí carga la ventana de la GUI. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que está pasando. Antes de terminar proceso 1, tú le dices que haga este for. Se va a otro proceso. Recién cuando termine el for y todo lo que tenga después, regresa a proceso 1 y continuará con los demás procesos que tú tengas por hacer. ¿Qué significa eso? Que si tu reloj no fuera de 10 a 0, sino que fuera de 30 a 0, de 100 a 0, tendrías que esperar a que termine este contador para recién poder mostrar la GUI. Es decir, los procesos, por ser secuenciales, no te van a permitir esta característica de multitarea, que es la que normalmente deberíamos ver en muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú estás en tu computadora, tú de repente puedes mandar a imprimir sin que eso afecte de repente que escuches música,
que de repente descargues un video, que envíes un correo o un trabajo por correo, etcétera. Todo para ti es totalmente transparente. Tú puedes hacer varias cosas al mismo tiempo en una computadora. Algo de eso tú lo manejas inclusive con esto que se llama el administrador de tareas, ¿no? Donde tú vas a ver que toda la computadora se reparte porcentaje de CPU para los diferentes procesos. No es que si tienes 8 GB de RAM, no vas a tener 8 GB para cada uno, ¿no? Lo que haces es repartir, o dependiendo del uso se va administrando los recursos. Para poder solucionar esto, en nuestro caso, lo que nosotros tendríamos que hacer es esto: que se inicie el proceso de constructor, y que cuando se llame al proceso de inicia tiempo, ese inicia tiempo se genere en su propio flujo de proceso. ¿Se entiende la idea? De tal manera que no va a afectar el que termine el tiempo para que se muestre tu constructor. Y la forma de hacer esa gestión, esa conversión, es mediante lo que sería crear nuestras clases, nuestras propias clases, pero que hereden las características de ¿qué cosa? De un hilo, de un thread. La otra forma es implementar un método que le permita poder correr al mismo tiempo. Entonces, esa sería la solución. Vamos a empezar creando una clase que gestione este hilo, y esa sería la solución. Para eso entonces nos vamos a ir a nuestro código y vamos a crear pues esta clase que genere o que nos gestione este proceso en paralelo. Como vamos a crear una clase, obviamente hay que empezar creando un paquete. No olvidemos los paquetes en minúscula. Y este paquete, como quiero que gestione el tiempo en paralelo, lo llamaré pues simplemente, le puedo poner hilo para que controle el tiempo, ¿no? O tiempo hilo, ¿no? Muy bien, entonces, esta clase es la que va a gestionar o controlar lo que sería nuestro hilo, pero utilizando la multitarea o multiproceso. ¿Qué dice nuestro material? Que esta clase vamos a convertirla mediante lo que sería un extend, ¿no? Una herencia. Entonces vamos a hacer que esta clase normal herede las características de un hilo. Y en esta clase de gestión, para nuestro tiempo, lo que vamos a hacer es sobreescribir este método RAM. ¿Qué es lo que vamos a colocar dentro del método RAM? Acá lo que vamos a colocar, como nos dice, es el código que queremos que gestione o que funcione como multitarea. En nuestro caso, todo este tiempo que no deja que cargue la aplicación, todo este tiempo, todo lo que está dentro del método tiempo, lo vamos a pasar a la clase que queremos que sea multitarea. Por lo tanto, saco toda esta información de inicia tiempo, ¿de acuerdo? Y lo voy a llevar dentro del método RAM. ¿Está? Ordenamos. ¿Listo? Pero vamos a observar que ocurren ciertos mensajes de error. Entonces, como estamos viendo, dentro de nuestro logueo, lo que tenía el método inicia tiempo lo hemos sacado. Por eso estamos viendo, para crear o para hacer que este inicia tiempo sea multitarea, el paso 1, ¿cuál fue? Crear una clase de gestión de hilos, ¿no? Que nosotros ya lo estamos creando, que se llama hilo tiempo. ¿Y qué hacemos dentro de esa clase? Llevar el código al método RAM.
Ya está, ese es nuestro paso número 1. Creamos la clase, es esto de acá, y todo lo que nosotros queremos convertir en multitarea lo llevamos dentro del método run. Hasta ahí ya está. Pero lo que observamos es lo siguiente. ¿Por qué nos manda error en LBL tiempo? Exacto, porque no está creado. Pero si recordamos, LBL tiempo sí existe. Si es público o si es global. ¿Cuál es el problema? Exacto, ojo, sí existe, recuerden. Lo que sucede es que, miren, recordemos, LBL tiempo no está en esta clase hilo tiempo. Donde sí está creado es en la clase logueo. Por lo tanto, vamos a tener que importarlo. Y una forma de importarlo de otra clase es direccionando la clase de donde viene. ¿Cómo es eso? Logueo, control espacio para que podamos importarlo, punto LBL tiempo. Esa es la forma de decirle que este elemento, este label, va a venir de la clase logueo. No olvidemos que poner logueo con control espacio te permite, como dijimos, o como ya sabemos, realizar los imports necesarios. Ah, miren, correcto. Si tú observas, ¿qué te pasa acá? Mira, ¿qué observas? Que dice que LBL tiempo, ¿qué debería ser ahora? Debería ser público. Entonces, en clase pasada vimos que para saltar de un elemento a otro, podemos usar control y le damos un clic. Si yo le pongo control y clic, nos va a llevar de repente a la página de logueo y nos va a llevar al código en este caso. Bien, ¿qué es lo que tendría que hacer yo para que este label tiempo se reconozca dentro de hilo? Pues lo voy a pasar como dato público. Y además, como vamos a usar la misma clase y el mismo elemento, excelente, vamos a ponerlo como estático. Ya está. Significa que en este momento este label tiempo ya lo reconoce, que viene del formulario o de la clase logueo y lo reconoce que es público y estático. Hasta ahí el paso número 1 ya está terminado. ¿Cuál era? Pues simplemente crear la clase de gestión de hilos y llevar el código al método run. Hasta ahí acabamos el paso número 1. Salud, salud. Paso número 2, ¿qué dice? En la aplicación en la que queremos que funcione nuestro hilo, hay que instanciarlo. ¿Cómo es eso? Ya, en este método, en vez de todo este for, lo voy a hacer mediante la clase, ¿qué cosa? Hilo tiempo. Le ponemos una variable, ht o lo que tú quieras, o en este caso hilo, y lo construimos. Este es el paso número 2, que sería simplemente instanciar la clase. Ya está. ¿Cuál es el paso número 3? Pues simplemente decirle qué cosa. Iniciar la clase. ¿Cómo? Pues con el objeto punto start. ¿Y por qué ponemos eso? Porque como vimos en nuestro material, para que un hilo empiece, lo llamamos con el método start. Y al llamar o instanciar la clase, lo que vamos a hacer es que no va a esperar a que termine el otro proceso para que se ejecute, sino que más bien se inicia proceso de logueo, se llama al otro proceso y en paralelo va a funcionar. Lo que significa que ahora, si yo ejecutar esta aplicación, tengo 10, 9 y todo el contador hasta que llegue a 0. Entendiendo la aplicación de cómo funciona un tema del hilo,
nuestra aplicación Ciberpharma o nuestro proyecto Ciberpharma nos pide ahora lo siguiente. Queremos mostrar en la ventana principal, es decir, en la ventana que tenemos por acá, queremos que ahora se muestre ¿qué cosa? El tiempo o el reloj en esta ventana. Es decir, cuando carguemos la aplicación, mira, cuando se cargue la aplicación, se inicie ¿qué cosa? Este reloj. Este reloj es muy parecido al tema que acabamos de hacer. Al iniciar la ventana, ¿cómo se hace eso entonces? En el constructor al final, llamamos al método que va a iniciar este reloj. Inicia reloj. Ese método lo definimos fuera de nuestro constructor. Y lo que nos pediría para que se muestre esta hora, ¿no? Esta fecha, o lo que nos pida en este caso sería ¿qué cosa? Capturar la hora del sistema y mostrar esa hora en el label. Obviamente, ¿cómo se llama este label? Se llama LBL reloj. Ya está. Pero quiero que se muestre algo parecido a lo que muestra nuestro sistema de Windows. Es decir, que muestre solamente mostrando, ya está, lo vamos a formateado como hora y solamente el minuto. Y para saber si es AM o PM, que nos muestre si es AM o PM, nada más. Muy bien, para capturar la hora del sistema o la fecha del sistema, hemos visto que tenemos la clase date. Con control espacio lo importamos, pero recordemos, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De qué paquete? Sería de Java útil. Luego le ponemos la variable, por ejemplo, no sé, hora, new date, punto y coma. Luego, lo que nosotros queremos es mostrar esa hora dentro del label, pero para eso vamos a formatear esa hora. Vimos que una clase para formateo, excelente, muy bien, simple o simple date format. ¿Qué le ponemos? Una variable new simple date format. Entre comillas tenemos que colocar el patrón o las expresiones para formatearlo como nosotros queremos. Si queremos que se muestre como hora, como minuto y como si es AM o PM, simple date format tiene una ayuda. Nos ubicamos en la clase, no en el constructor, damos un clic dentro del recuadro amarillo y buscamos los diferentes patrones. Entonces, si queremos sacar la hora, ¿cuál de estas letras deberíamos usar? La H, mayúscula o minúscula. Si ponemos con H minúscula, la hora se va a mostrar como si fuera de 1 a 12. Si yo utilizo H mayúsculas, las horas se van a mostrar como si fueran de 0 a 23. ¿Se entiende la idea? Igual va a salir, pero dependerá de cómo quieres tú mostrar las horas. Supongamos que queremos la tradicional de 1 a 12, sería entonces usando H minúscula. Y le ponemos 2 porque dependiendo de la hora será pues, ¿no? Con 2 dígitos, completándolo con 0. 2 puntos. Para los minutos, ¿cuál es el carácter? Si no te acuerdas, vas a la clase y buscamos, ¿no? Correcto, M. Pero sería M mayúscula o sería M minúscula. En este caso sería la minúscula. Y además tenemos un carácter más que dice ¿qué cosa? A, que va a servir para ponerlo como AM y PM. Entonces vamos a ponerlo así. Minuto y un espacio con la letra A. Esto
no pone la fecha. Esto va a formatear la fecha, formatear la hora. Lo que voy a hacer ahora es en mi label reloj, y observamos que si no aparece, ya sabemos cómo se debe de solucionar. Seleccionamos la etiqueta y la volvemos como global. Ahora sí, LBL reloj, setText, y esta hora la vamos a mostrar con el formateo. Si ejecutamos ahora nuestro reloj, lo que se debe mostrar es la hora con el texto de si es AM o PM. Pero no avanza. ¿Por qué? Porque lo único que hemos hecho ha sido capturar la hora en ese instante y mostrarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? De repente observamos que no avanza. A ver, vamos a comprobar si sí está avanzando o no. Vamos a usar un CISO y vamos a mostrar lo mismo a ver si es que avanza. Y ver qué cosa más faltaría. A ver, ejecutamos. Igual, se captura la hora y se muestra. Se captura la hora y se muestra también en la consola. Pero puede ser los segundos. A ver, probemos. 2 puntos, segundo. Claro, está bien para confirmarlo. No, sigue capturándose hora, minuto, segundo, pero no avanza. ¿Por qué no avanza? Porque solamente estamos haciendo esta captura y esta muestra ¿cuántas veces? Una vez. Un reloj, ¿cuántas veces muestra esta información? Por segundo. ¿Y hasta cuántos segundos? Infinitas veces o de forma indefinida. Por lo tanto, si yo quiero que esto se capture y se muestre de forma indefinida, lo que tengo que hacer, todo esto lo tendría que haber puesto, más que el hilo, porque igual va a salir, tendría que haberlo puesto primero, correcto, dentro de un while. ¿Y por qué un while? Porque un while es un proceso repetitivo, pero que me permite validar una condición. Por ejemplo, while true, que significa que mientras que sea verdad, mientras que no se cambie la condición, voy a mostrar esto. Ya está. Lo ejecutamos, pero ahora tengo un problema. ¿Cuál es? Sí se está mostrando la hora, sí está cambiando el reloj, pero no va a mostrarse en la GUI. ¿Y por qué? Porque sucede lo mismo que vimos en el ejemplo del contador. ¿Qué sucedía en el contador? ¿Recuerdas? En el contador pasa lo mismo. Excelente. Mientras que no termine el proceso del reloj, no va a volver al constructor para mostrar la GUI. Y nunca va a acabar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solución. Vamos a detener acá con la consola. Solución. Todo este proceso, todo el while, hay que ponerlo dentro de ¿qué cosa? De una clase hilo, para que tenga su propio proceso. A ver, terminemos eso. Entonces, lo que tendríamos que haber hecho para el reloj sería crear la clase, sobreescribir el método run, dentro del método run colocar todo lo que nosotros pusimos en el método inicialmente. Dentro de este método estamos colocando la clase, estamos relacionando la etiqueta label del reloj del formulario principal, como ya lo hicimos en el primer ejemplo. En nuestro formulario principal simplemente quedaría que inicie el reloj y luego que el hilo se ejecute, ¿no? Se instancia y se ejecute. Ya, hasta ahí no hay nada del otro mundo. Si lo ejecutamos, casualmente ahora viene un pequeño detalle que su compañero mencionaba, ¿no? Si tú observas, constantemente se está mostrando 27, 28, 29 y una serie de números. ¿Por qué? Porque lo que sucede es lo siguiente. Nuestro hilo reloj, ya está, nuestro hilo reloj
está mostrando hora, minuto, segundo. Pero como siempre está haciendo captura y muestra, en realidad, además de los segundos, ¿sí? Vamos a ponerle esta S mayúscula. ¿Está? Para que veas qué es lo que estás mostrando adicional. ¿Qué son estos números? Son los milisegundos. Por lo tanto, ¿qué significa? Que constantemente tu sistema está utilizando el procesador. ¿Qué es lo que debería hacer? De repente algo parecido a Windows. Que solamente me muestre cada minuto o que cada segundo se cambie según lo que tú necesitas. Pero si tú no le pones esa pausa, siempre estás dedicando procesador y memoria a ciertas cosas que de repente no es tan productivo. Entonces yo lo que podría hacer es esto. Ponerle, y te acuerdas cómo se pone una pausa. Ponemos la clase thread.sleep. Y si yo quisiera darle pausas de 1 segundo, le pongo ¿qué cosa? 1000. Si quisiera darle pausas de 1 minuto, a ese 1000 lo multiplico por ¿cuánto? Por 60. ¿Se entiende la idea? ¿Qué significa eso? Que yo podría programar, y acá muy importante, yo podría programar procesos que se ejecuten cada cierto tiempo. Por ejemplo, inicia la aplicación y cada 10 minutos va haciendo algo, actualiza algo, revisa algo, que es lo mismo que hace tu correo. Por ejemplo, cada cierto tiempo el sistema está revisando si es que entran mensajes a la bandeja, ¿no? Si es que llega algún mensaje de repente tal cosa. ¿Cómo lo programo? Con hilos. Entonces, esta es una muy buena forma de hacer este tipo de cosas. ¿Ya está? Acá le voy a poner solamente, por ejemplo, 1 minuto. Vamos a ponerlo como segundo. Ya sabemos, todo esto lo rodeamos con un try. Le ponemos en la captura. Ya está. Y en caso de algún problema, que nos avise con un sys. Ya está, en el hilo de reloj. ¿Ya estamos? Y esa sería la idea. Ahora nuestra aplicación ya no estaría cargando cada milisegundo, sino sería cada segundo. No necesariamente va a coincidir los milisegundos, porque eso depende en qué milisegundos se imprime. Pero la idea es que ahora ya nos está recargando todo esto. Y si quisiéramos cada minuto, pues por 60. Entonces, esto nos puede servir para muchas cosas. Acá no hace nada hasta que pase 1 minuto. Y así sucesivamente. Si es verdad.